es en las palabras ni es en las promesas, donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme mi Getsemaní, fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanitos en Cristo Jesús. Gracias por estar conectados a este maravilloso espacio, el Santo del Día. Hoy meditaremos en la vida de San Juan Capistrano, hombre que ejerció cargos de gobernador, abogado y juez. Prefiere buscar su santidad, venciendo su propio orgullo y vanidad, para convertirse en sacerdote y gran predicador. No se pierdan este maravilloso testimonio de vida. Saludamos también a nuestros hermanitos de comunidad que junto a nosotros comparten este espacio. Bienvenidos, abrazos y bendiciones en Cristo Jesús. Hermanitos, sean bienvenidos a este hermosísimo espacio, el Santo del Día. Reciban un cordial saludo en el amor de Jesús y de María, y les invito de todo corazón a disponer su corazón, porque hoy el Señor nos quiere hablar a través de la vida de este hermoso santo, San Juan Capistrano. Escuchemos esa biografía que es un regalo de Dios. Quiero darle un saludo muy especial también a mis hermanos de comunidad que me acompañan en este momento en el servicio. A ustedes los acojo en el amor de Jesús también y de la Virgen María. Y los invito a que la gracia de Dios nos acompañe y que hoy podamos tener el corazón totalmente abierto para recibir esa lluvia de bendiciones que viene del cielo. Escuchemos con atención. Bien, hermanos, le damos las gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir en este espacio de oración del Santo del Día. Le doy la cordial bienvenida a todos ustedes que nos escuchan, a mis hermanos con los cuales estaré compartiendo por misericordia de Dios este espacio. Pedirle al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María que nos acompañe, para que podamos entender y comprender el amor de Dios, el amor que se manifiesta a lo largo de la vida de estos santos, y que hoy el Señor nos permite escuchar su historia para que podamos nosotros emprender el camino a la santidad, para que no hayan dudas en nuestro corazón de que la santidad es posible. Sean todos bienvenidos. Ven, Santo Espíritu de Dios, toma nuestros oídos, nuestros pensamientos, nuestra mente para escuchar la voz del Padre que busca nuestro propio bien, que seamos santos servidores. Aléjanos de las argucias del maligno, del odio, la venganza, la avaricia, de tantos males que agobian al ser humano. Enséñanos a servir como San Juan de Capistrano, que nos enseñó a apartarnos de la vanidad, del orgullo, del reconocimiento humano para buscar así la santidad. Espíritu Santo, enséñanos la verdadera humildad, sencillez, a no desfallecer en la prueba y las circunstancias, a darnos más en la oración y la penitencia, a no ser tan materialistas, a tener fe en nuestro Padre Celestial, vivir y morir para Él. Ven, Espíritu Santo, con ese fuego abrasador, toma nuestros corazones, nuestros sentimientos, toma nuestras preocupaciones, danos esa fuerza infinita que solo el Padre Celestial nos regala para llegar así a una conversión. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven. 23 de octubre.
San Juan de Capistrano, religioso predicador. Año 1456. Gran apóstol, alcánzanos de Dios entusiasmo y valor para defender siempre nuestra amada religión católica. Orad y trabajad por la nación donde estáis viviendo, porque su bien será vuestro bien. Santa Biblia, Jeremías 29. Es este uno de los predicadores más famosos que ha tenido la Iglesia Católica. Nació en un pueblecito llamado Capistrano, en la región montañosa de Italia, en 1386. Fue un estudiante sumamente consagrado a sus deberes y llegó a ser abogado y juez y gobernador de Perugia. Pero en una guerra contra otra ciudad cayó prisionero, y en la cárcel se puso a meditar y se dio cuenta de que en vez de dedicarse a conseguir dinero, honores y dignidades en el mundo, era mejor dedicarse a conseguir la santidad y la salvación en una comunidad de religiosos, y entró de franciscano. Como era muy vanidoso y le gustaba mucho aparecer, dispuso vencer su orgullo recorriendo la ciudad, cabalgando en un pobre burro, pero montado al revés, mirando hacia atrás y con un sombrero de papel en el cual había escrito en grandes letras: «Soy un miserable pecador». La gente le silbó y le lanzaron piedras y basura. Así llegó hasta el convento de los franciscanos a pedir que lo recibieran como religioso. El padre, maestro de novicios, dispuso ponerle pruebas muy duras para ver si en verdad este hombre de 30 años era capaz de ser religioso, humilde y sacrificado. Lo humillaba sin compasión y lo dedicaba a los oficios más cansones y humildes. Pero Juan, en vez de disgustarse, le conservó una profunda gratitud por toda su vida, pues le supo formar un verdadero carácter y lo preparó para enfrentarse valientemente a las dificultades de la vida. Él recordaba muy bien aquellas palabras de Jesús: «Si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, se queda sin producir fruto. Pero si muere, producirá mucho fruto». Juan 12:24. A los 33 años fue ordenado de sacerdote y luego, durante 40 años recorrió toda Europa, predicando con enormes éxitos espirituales. Tuvo por maestro de predicación y por guía espiritual al gran San Bernardino de Siena, y formando grupos de 6 y 8 religiosos, se distribuyeron primero por toda Italia y después por los demás países de Europa, predicando la conversión y la penitencia. Juan tenía que predicar en los campos y en las plazas porque el gentío tan enorme no cabía en las iglesias. Su presencia de predicador era impresionante. Flaco, pálido, penitente, con voz sonora y penetrante, un semblante luminoso y unos ojos brillantes que parecían traspasar el alma. Conmovía hasta los más indiferentes. La gente lo llamaba el Padre Piadoso, el Santo Predicador. Vibraba en la predicación de las verdades eternas. La gente, al verlo y oírlo, recordaba la figura austera de San Juan Bautista predicando conversión en las orillas del río Jordán, y le repetía las palabras del Bautista: «Raza de víboras, tienen que producir frutos de conversión, porque ya está el hacha de la justicia divina junto a la vida de cada uno, y árbol que no produce frutos de obras buenas
será cortado y echado al fuego. Lucas 3:7. Muchos pedían a gritos la confesión, prometiendo cambiar de vida y estallaban en llanto de arrepentimiento. Las gentes traían sus objetos de superstición y los libros de brujería y otros juegos y los quemaban en públicas hogueras en la mitad de las plazas. Muchos jóvenes, al oírlo predicar, se proponían irse de religiosos. En Alemania consiguió 120 jóvenes para las comunidades religiosas y en Polonia 130. Sus sermones eran de 2 y 3 horas, pero a los oyentes se les pasaba el tiempo sin darse cuenta. Atacaba sin miedo a los vicios y malas costumbres, y muchísimos, después de escucharle, dejaban sus malas amistades y las borracheras. Después de predicar se iba a visitar enfermos y con sus oraciones y su bendición sacerdotal obtenía innumerables curaciones. Juan convertía a pecadores no solo por su predicación tan elocuente y fuerte, sino por su gran espíritu de penitencia. Dormía pocas horas cada noche, vestía siempre trajes sumamente pobres, comía muy poco y siempre alimentos burdos y nunca comidas finas ni especiales. Una artritis muy dolorosa lo hacía cojear y dolores muy fuertes de estómago lo hacían retorcerse, pero su rostro era siempre alegre y jovial. En su cuerpo era débil, pero en su espíritu era gigante. Después de muerto, reunieron los apuntes de los estudios que hizo para preparar sus sermones y suman 17 gruesos volúmenes. La comunidad franciscana lo eligió por 2 veces como vicario general y aprovechó este altísimo cargo para tratar de reformar la vida religiosa de los franciscanos, llegando a conseguir que en toda Europa esta orden religiosa llegara a un gran fervor. Muchos se le oponían a sus ideas de reformar y de volver más fervorosos a los religiosos, y los que más lo hacían sufrir era que la oposición venía de sus mismos colegas en el apostolado. Se cumplía en él lo que dice el Salmo: aquel que comía conmigo el pan en la misma mesa, se ha declarado en contra de mí. Pero esas incomprensiones le sirvieron para no dedicarse a buscar las alabanzas de las gentes, sino las felicitaciones de Dios. Él repetía la frase de San Pablo: si lo que busco es agradar a la gente, ya no seré siervo de Cristo. Juan tenía unos dotes nada comunes para la diplomacia. Era sabio, era prudente y medía muy bien sus juicios y sus palabras. Había sido juez y gobernador y sabía tratar muy bien a las personas. Por eso 4 pontífices, Martín V, Eugenio IV, Nicolás V y Calixto III, lo emplearon como embajador de muchas y muy delicadas misiones diplomáticas y con muy buenos resultados. 3 veces le ofrecieron los sumos pontífices nombrarlo obispo de importantes ciudades, pero prefirió seguir siendo humilde predicador, pobre y sin títulos honoríficos. 40 años llevaba Juan predicando de ciudad en ciudad y de nación en nación, con enormes frutos espirituales, cuando a la edad de 70 años lo llamó Dios a que le colaborara en la liberación de sus católicos en Hungría. Y fue de la siguiente manera. En 1453, los turcos musulmanes se habían apoderado de Constantinopla y se propusieron invadir a Europa para acabar con el cristianismo, y se dirigieron a Hungría. Las noticias que llegaban de Serbia, nación invadida por los turcos, eran impresionantes.
crueldades salvajes contra los que no quisieran renegar de la fe en Cristo y destrucción de todo lo que fuera cristiano católico. Entonces Juan se fue a Hungría y recorrió toda la nación predicando al pueblo, incitándolo a salir entusiasta en defensa de su santa religión. Las multitudes respondieron a su llamado, y pronto se formó un buen ejército de creyentes. Los musulmanes llegaron cerca de Belgrado con 200 cañones, una gran flota de barcos de guerra por el río Danubio y 50.000 terribles jenízaros de a caballo armados hasta los dientes. Los jefes católicos pensaron en retirarse porque eran muy inferiores en número, pero fue aquí cuando intervino Juan de Capistrano. El gran misionero salvó a la ciudad de Bucarest de 3 modos. El primero, convenciendo al jefe católico Hunyades a que atacara la flota turca, que era mucho más numerosa. Atacaron y salieron vencedores los católicos. El segundo fue cuando ya los católicos estaban dispuestos a abandonar la fortaleza de la ciudad y salir huyendo. Entonces Juan se dedicó a animarlos, llevando en sus manos una bandera con una cruz y gritando sin cesar: ¡Jesús, Jesús, Jesús! Los combatientes cristianos se llenaron de valor y resistieron heroicamente. Y el tercer modo fue cuando ya Hunyades y sus generales estaban dispuestos a abandonar la ciudad, juzgando la situación insostenible ante la tremenda desproporción entre las fuerzas católicas y las enemigas. Juan recorrió todos los batallones gritando entusiasmado: creyentes valientes, todos a defender nuestra santa religión. Entonces los católicos dieron el asalto final y derrotaron totalmente a los enemigos que tuvieron que abandonar aquella región. Jamás empleó armas materiales. Sus armas eran la oración, la penitencia y la fuerza irresistible de su predicación. Las gentes se decían que aquellos cuarteles de guerreros más parecían casas de religiosos que campamentos militares, porque allí se rezaba y se vivía una vida llena de virtudes. Todos los capellanes celebraban cada día la Santa Misa y predicaban. Muchísimos soldados se confesaban y comulgaban, y los militares repetían en sus batallones: tenemos un capellán santo, hay que portarse de manera digna de este gran sacerdote que nos dirige. Si nos portamos mal, nos vamos a conseguir victorias sino derrotas. Y los oficiales afirmaban: este padrecito tiene más autoridad sobre nuestros soldados que el mismo jefe de la nación. Mientras los católicos luchaban con las armas en Hungría, el sumo pontífice hacía rezar en todo el mundo el Ángelus, o 3 Avemarías diarias. Por los guerreros católicos y la Santísima Virgen consiguió de su hijo una gran victoria. Con razón, en Budapest levantaron una gran estatua a San Juan de Capistrano, porque salvó la ciudad de caer en manos de los más crueles enemigos de nuestra santa religión. Y sucedió que la cantidad de muertos en aquella descomunal batalla fue tan grande que los cadáveres dispersados por los campos llenaron el aire de putrefacción y se desató una furiosa epidemia de tifo. San Juan de Capistrano había ofrecido a Dios su vida con tal de conseguir la victoria contra los enemigos del catolicismo, y Dios le aceptó su oferta. El santo se contagió de tifo y, como estaba tan débil a causa de tantos trabajos y de tantas penitencias, murió el 23 de octubre de 1456. Bien, hermanos, hoy por misericordia de Dios alcanzamos a escuchar la historia de este santo de nuestra iglesia, San Juan de Capistrano. Un santo maravilloso que hoy nos regala al Señor la oportunidad de poder escuchar su historia.
iniciando ese relato en que nos muestra que San Juan de Capistrano tuvo la oportunidad de ser gobernador, de ser juez, de ocupar cargos importantes, pero que en medio de una de las dificultades cayó preso y que ese acontecimiento le marcó su vida para emprender un nuevo camino al lado del Señor. Se dedicó a salvar su vida, a entregar su vida a la santidad y a llevar muchas almas al Señor. Y creo que es la primera enseñanza, ¿no?, que nos deja San Juan de Capistrano. Porque a veces frente a las dificultades no vemos nuevas oportunidades. A veces frente a las dificultades nos frustramos, nos sentimos abatidos, no le encontramos situaciones positivas, no le encontramos luz al momento de oscuridad, perdemos la esperanza e incluso nuestra fe se debilita cada día más. Y San Juan nos demuestra que en medio de la dificultad tenemos que ver las maravillas que el Señor nos quiere regalar. Tenemos que entender el lenguaje del Señor en medio de la dificultad para poder ver aquello que a simple vista no vemos, pero que a la luz del Espíritu Santo el Señor nos lo revela como una oportunidad para acercarnos más a Él, para santificar nuestra vida y para poder emprender un camino diferente, para poder dejar el hombre viejo atrás y comenzar a ser un hombre nuevo en el Señor. Dice el relato que en medio de ese acontecimiento decide seguir al Señor y santificar su vida, y que es tan consciente y tiene ese fervor en su corazón que incluso se hace humillar, ¿no? Entiende que para poder dar frutos al Señor, para poder santificar su vida, tiene que comenzar a manejar la humildad, la sencillez. Porque desde luego San Juan había ocupado cargos importantes. Eso quiere decir que podría haber sido un hombre con un ego alto, con digamos, unas cualidades siempre de autoridad y donde se hacía lo que él disponía o lo que él quería. Pero entiende que a esa misión no es la que le ha llamado el Señor y que tiene que comenzar a trabajar en eso. Y creo que nosotros hoy en esta segunda enseñanza que nos deja este santo de la iglesia, debemos replantearnos cómo está nuestra actitud frente a la vida, frente a las demás personas. Si nuestras actitudes son de soberbia, si nuestras actitudes son de orgullo, si por el contrario siempre pretendemos que los demás hagan lo que nosotros deseamos y que todos nos aplaudan lo que hacemos bien o lo que hacemos mal. Y que podamos comenzar a trabajar en la humildad y en la sencillez. Aun cuando nos duele, aun cuando tenemos que ser moldeados, aun cuando tenemos que ser partido de todo aquello que no nos deja acercarnos a Dios. San Juan entiende eso y se deja partir por el Señor, se deja transformar por el Señor. Y sabe que ese sufrimiento, que ese dolor unido a Cristo se convierte en una gran bendición. Entra a la comunidad religiosa de los franciscanos y desde luego vienen las pruebas. Vienen las pruebas porque cuando decidimos seguir al Señor con devoción, con gratitud, vienen las pruebas. Porque necesitamos ser transformados, porque necesitamos ser purificados. Y comienzan las humillaciones y comienzan a colocarle los trabajos más difíciles, pero Él lo une al amor del Señor, se lo entrega al Señor y comienza a verlo como una gran bendición. Y comienza entonces a desarrollarse como un gran religioso. Comienza a recibir las gracias que el Señor quería derramar sobre él para que le pudiera servir como el Señor quería. Hoy, mi querido hermano, también el Señor quiere purificarnos. Quizás estamos pasando por momentos difíciles, quizás te sientes sin esperanza, quizás te sientes sin fuerza, pues el Señor está trabajando en ti y en mí para que podamos prepararnos para recibir sus grandes bendiciones, para que podamos preparar nuestro corazón para todo aquello que Él quiere derramar a través de su Espíritu Santo y nosotros podamos emprender una vida nueva y poder llevar almas al Señor. Y eso lo entendió San Juan Crisóstomo, eso lo entendió San Juan, y creo que
es una enseñanza maravillosa porque dice que recorrió toda Europa predicando, se convirtió en un gran predicador. Y dice también que en una de las últimas misiones, cuando ya tenía 70 años, eh, él, digamos que entra a un batallón militar de capellán y se convierte en una de las personas defensoras de la religión. Y comienza a animar a todos los soldados católicos para que tengan ese fervor frente a la defensa de su religión. Y comienza un ataque entonces de los musulmanes, que no querían en ese momento nada de la religión católica. Y me llama la atención porque dice su historia que no utilizó armas físicas, sino oración, ayuno, penitencia. Y que eso era lo que él le enseñaba a las demás personas. Que físicamente de pronto no era un hombre que daba aspecto de ser fuerte, sino más bien débil, pero que su alma, su espíritu estaban fortalecidos en el Señor. Dice que uno de esos ataques eh, salió gritando Jesús, Jesús, Jesús con una bandera que semejaba una cruz. Y hoy sencillamente podemos experimentar y podemos ver que en este acontecimiento, cuando nosotros estamos unidos al Señor, cuando estamos fortalecidos en la oración, en el ayuno, en la penitencia, quien sale al encuentro, quien sale delante de nosotros a defendernos en las batallas que el diablo nos coloca, es el Señor Jesús. Dice la historia que salieron vencedores. Y seguramente que tú, ni yo hermano, que escuchamos este momento, esta historia de San Juan, saldremos vencedores si utilizamos estas armas espirituales, la penitencia, el ayuno, la oración. Y que de igual manera el frecuentar la Eucaristía, el confesarnos asiduamente nos fortalece en el Señor, nos une en el Señor. Y ahí es cuando el Señor emprende para sacar la cara por cada uno de nosotros y librarnos de todas las batallas que el enemigo cada día nos afronta. Que sea pues esta la gracia que el Señor hoy nos regala y que podamos colocarlo en nuestro corazón para que demos fruto en abundancia, para que demos muestras de conversión, sabiendo que hay que morir para vivir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Juan de Capistrano dice que fue un estudiante consagrado que ejerció como abogado, como juez y gobernador, que por las adversidades de la vida, por una guerra que vivía su ciudad pues con otra ciudad, él cae en la cárcel y allí se propone meditar. ¿Pero en qué medita él? En que en vez de conseguir dinero, honores y dignidades en el mundo, era mejor dedicarse a buscar la santidad y la salvación. ¿Cuántos de nosotros en una enfermedad, en una prueba, en una situación adversa a lo que nosotros queremos, pues meditamos también, pero no, como que no meditamos con el corazón, sino con la cabeza? Lo que hacemos es pensar en buscar mejores cosas que las que perdimos, mejor trabajo, mejor casa. Él dice que él era muy orgulloso y muy vanidoso, ¿no? Y para pasar esas pruebas dice que se fue al seminario en un burrito sentado al revés con un sombrero de papel que decía soy un gran pecador. Pues se sometió a humillaciones porque imagínese una persona de pronto que ya la conocían como abogado, juez y gobernador, que tenía esos títulos, y verla sentada en un burro, pues usted se volvió loco. Él dice que llegó al seminario y el padre maestro dice que se dispone a colocarle pruebas muy duras. Creo que no es tanto el sacerdote o el padre maestro, sino es Jesucristo visto en ese sacerdote, a ver si tenía verdad ese corazón dispuesto a vencer el orgullo y la vanidad. A nosotros muchas veces cuántas personas nos tratan de corregir simplemente con palabras y ¿qué hacemos nosotros? Nos enfurecemos. Ya cuando es sacerdote él busca la conversión de muchas personas. Ahí decía que era un gran orador, un gran predicador, dice ahí exactamente, pero él no convierte por su predicación, sino porque tiene un espíritu penitente, hacía mucha penitencia. Yo creo que él decía que no se ponía ropa lujosa, que no comía grandes comidas como las comería uno, sino comía pues cosas
se puede decir que anormales, ¿no? No, ni siquiera ahí dice que comía cosas corrientes como las comiese uno. Entonces también nosotros vemos que en la penitencia está la conversión, y si buscamos la conversión de nosotros mismos, también deberíamos ser penitentes, penitentes con nosotros mismos y con las otras personas, ¿no? Porque a nosotros nos cuesta la penitencia, nos cuesta soltarnos de las cosas, soltarnos de aquello que nos llena de orgullo. Dice que su aspecto era flaco y pálido, pero que tenía una voz muy fuerte y que su semblante siempre era feliz, sus ojos eran profundos y penetrantes, decían que penetraban el alma. Toma ejemplo de las prédicas de Juan Bautista, decía que sus sermones eran fuertes, pues no creo, yo no diría que fuertes, ¿no? Yo diría que decían la verdad del momento, como decirlo ahorita, que digan una verdad ahorita en este tiempo, pues es algo duro, es algo que nos sonaría a los oídos de muchos demasiado fuerte. Decía, raza de víboras, el árbol que no produce frutos de obras buenas se ha cortado y echado a la hoguera. Esas eran palabras de Juan Bautista que él también se utilizaba, y yo creo que no era tanto la fuerza de su voz, sino era el amor que Dios mostraba en él, en el aspecto de su rostro, en el aspecto como amoroso, de pronto en su mirada, imagino yo, en la forma de tratar a la gente, que es lo que genera conversión, ¿no? Porque uno puede ser duro y espantar a la gente, pero él, a pesar de que era duro, como que la dureza la hacía con dulzura. Y dice que luchó siempre por la conversión, que consiguió muchas vocaciones sacerdotales, consiguió muchos discípulos, y es lo que debemos hacer nosotros, buscar no convertirnos en predicadores de pronto, sino escuchar la voz de Dios en nuestro corazón, que quiere de nosotros. Mire lo hermoso que utiliza Dios, las virtudes humanas las toma Él para bien de nosotros mismos. Dios nos coloca en nuestro corazón lo que Él quiere que nosotros digamos, pero a nosotros cuánto nos cuesta hablar de Dios, cuánto nos cuesta hablar de las cosas religiosas, nos da vergüenza. A veces como que preferimos callar y preferimos dejar las cosas así, que de pronto corregir un amigo, de pronto de mediar, porque ahí decía que era un gran mediador. Entonces la invitación, mis queridos hermanos, es a profundizar más en esta lectura de San Juan Capistrano, un hombre que consagró su vida, así como se consagró como estudiante. Imagino que era un estudiante juicioso, como muchos de nosotros podíamos haber sido, pero él no se quedó ahí, él no se quedó con eso para él mismo, sino él donó sus virtudes para que otras personas se salvaran, se convirtieran. Y que puede ser la invitación, no es solo a ser egoístas, a convertirnos nosotros mismos, a creer que porque estamos en la iglesia, que vamos a misa los domingos, que escuchamos al sacerdote, pues eso no es la salvación. Sí, eso ayuda, porque eso son herramientas que Dios utiliza para que nosotros lo encontremos a Él. El desespero es que lo busquemos. Hermanitos, la invitación es a que busquemos la conversión de nosotros y la conversión de las otras personas, y que en la penitencia, como decía ahí, a veces la penitencia doblega al cuerpo, y doblegar al cuerpo es fortalecer el alma. Entonces, bendiciones en Cristo Jesús, abrazos, y que nuestro Señor Jesucristo tenga mucho amor y misericordia para con nosotros. Bien, hermanitos, de verdad que estoy muy de verdad lleno de la gracia del Señor, de escuchar nada más esta historia de este gran santo San Juan de Capistrano. Son muchas las virtudes, son muchos los dones que el Señor le regaló, y cómo la manera que Él fue colocando todo eso al servicio de Dios. Primero ver todo su camino, su inicio, cómo Él trabaja sobre esa humildad, sobre esa sencillez, y cómo desde montarse en un burrito entonces llega allí a los franciscanos para pedir ser admitido, como Él quiere servir al Señor. Y vemos también cómo lo reciben. Y claro, su formador,
el jefe de novicios, pues le empieza a generar trabajos bastante fuertes para ver qué tan resistente era su vocación. Y vaya a ver lo que hizo el Señor. Por eso qué lindo saber que cuando a uno le exigen, uno puede dar, pero también no solamente que uno puede dar, sino también que uno también aprende a ir construyendo una vida espiritual muy linda. Y eso le pasó a San Juan de Capistano. Y es lo que estamos necesitando nosotros también hoy en día. Exigencias con nosotros mismos, hacer renuncias, negaciones a muchas cosas del mundo que nos distraen de lo esencial, que nos desvían del camino. Fíjense cómo estamos seducidos ahorita en estos tiempos de la fiesta del 31 de octubre. Cuánta gente todavía está en confusión y cuánta gente todavía está agradando al mundo. Y recordamos las palabras tan bonitas que el mismo San Juan de Capistano retomaba de la vida de San Pablo, ¿no? Si yo agrado a los hombres, dejaría de ser un verdadero y auténtico hijo de Dios. Y eso es importante que nosotros lo reflexionemos, porque nosotros no podemos estar agradando a las personas, al mundo. Tenemos que agradar ante todo a nuestro Señor. Y fue lo mismo que dijo Pedro y Juan allá en la sinagoga, cuando les prohibieron hablar del nombre de Jesús. Y ellos mismos dijeron, juzguen ustedes a ver si está bien que nosotros verdaderamente agrademos a las personas y no hagamos la voluntad de Dios. Es importante que hagamos siempre la voluntad de Dios y no por decirlo de dientes para afuera. Tiene que ser desde el corazón. Tenemos que trabajar una conversión radical y fundamental como la vida que tiene San Juan de Capistrano. Y vemos también cómo él sustentaba todo desde la palabra de Dios, cómo él mismo iba reflexionando desde la misma palabra y cómo el Señor le va regalando la gracia de esos sermones, de esas homilías, de esas enseñanzas con poder que duraban 2 y 3 horas y que la gente quedaba allí supremamente entusiasmada y se convertía. La capacidad que Dios le dio a través del Espíritu Santo de lograr tocar el corazón de tantas personas, como cuando ya salió del monasterio a evangelizar, y cómo logra la conversión de 120 personas en Alemania y 130 personas en Polonia. Tenía una capacidad realmente grande y sabemos que es el Espíritu Santo de Dios, porque es ese Espíritu Santo el que da esos dones, esos carismas para colocarlos al servicio de la comunidad, así como lo hizo San Juan de Capistano. Y es que pues no era para menos, tuvo de formador a San Bernardino de Siena, uno de esos grandes santos que también eran fuertes en el ayuno, en la oración, en la vida de encuentro, de adoración. Y vemos cómo San Juan de Capistano, esa era su fortaleza, la oración, el sacrificio, la penitencia, un hombre de gran penitencia. Y el Señor cómo acompañaba también esa gran experiencia de San Juan de Capistano. Y lo vemos ¿dónde? Allí cuando justamente ya a los 70 años, imagínense, lo nombra el Papa como ese mensajero allá en Hungría para ayudar a combatir y contrarrestar todas las manifestaciones que venían de los musulmanes que querían destruir Europa y empezaron por Hungría. Y cuando él llega allá a Bucarest empieza a hacer todo ese trabajo y a hablar con todas las personas que querían defender su fe y motivarlos en el nombre de Jesús. Y les decía, vamos a batallar porque es en el nombre poderoso de Jesús que lo vamos a hacer. Y repetía Jesús, 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 y eso animaba a las personas. Y aunque en número eran inferiores, el Señor lo acompañaba para que esa batalla se diera y pudo allí contribuir en la liberación de Bucarest, que iba a ser tomada por los turcos que querían llegar allí a apropiarse y a destruir toda la fe de la iglesia cristiana. Y como él dijo, oiga, tenemos que nosotros salir en defensa de nuestra iglesia, de nuestra cristiandad, de lo que Dios nos regaló. Si somos cristianos, tenemos que salir a defender nuestra fe. Eso es lo que Dios nos ha regalado, tener valor y firmeza. Y eso tuvo este hombre, San Juan de Capistano, valor y firmeza para dar testimonio del poder de Dios. Siempre fue un gran diplomático que llevó esa buena noticia, fue un gran embajador de Cristo Jesús nuestro Señor. Pidámosle a San Juan de Capistano que podamos ser verdaderos valientes, guerreros, y que tengamos como él algo muy particular que también resalto ahorita para terminar, y es la autoridad del creyente. Decían allá en los batallones, este hombre tiene más autoridad que el mismo jefe de gobierno, este sacerdote. Entonces,
que el Señor también pueda decir de nosotros o las personas que nos encontremos, esta persona tiene una autoridad. ¿Por qué? Porque no es la autoridad del hombre, es la autoridad del creyente, es decir, la autoridad que viene de Cristo, que el Señor nos la regale para que nosotros tengamos siempre esa autoridad para reprender el mal, para orientar sobre el bien y para defender siempre la verdad, que es nuestra amada Iglesia Católica, la que ha fundado nuestro Señor Jesucristo. Que Dios y la Virgen María los sigan bendiciendo. Amén. San Juan de Capistrano ruega por nosotros. San Juan de Capistrano ruega por nosotros. San Juan Capistrano ruega por nosotros. Bien, hermanitos, con la gracia y la misericordia de Dios, hemos terminado este espacio de oración del Santo del Día. Le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de estar alegres, de tener esperanza y fe, como nos enseñó San Juan de Capistrano, y que podamos seguir perseverando en este camino de santidad. Recordarles, queridos hermanos, a seguir sintonizando la emisora católica Sánate Tú, todos sus espacios que nos enriquecen espiritualmente, que nos ayudan a reflexionar, que nos ayudan en este camino de conversión y santidad. Decirles que bajo el amparo de María y sin su corazón inmaculado nos refugiamos, y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. Bendiciones y hasta pronto. Primero, darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo por habernos regalado este testimonio de vida de San Juan de Capistrano, y a todos nuestros hermanitos que estuvieron conectados escuchando esta maravillosa lectura. Que nuestro Señor Jesucristo haya tocado nuestros corazones y el corazón de cada uno de nosotros, para que así busquemos la conversión. Este regalo que nos da a través de los santos es maravilloso, porque, como siempre lo hemos dicho, que nuestro Señor Jesucristo de cosas normales hace cosas maravillosas. Lo importante es que nosotros nos dejemos tocar del amor de Cristo y escuchemos la voz del Padre en nuestro corazón y nos dejemos moldear, nos dejemos llevar por Él, y Él nos dará nuestra recompensa, que es la vida eterna. Así que, hermanitos, no olviden seguir conectados con esta su emisora católica Sánate Tú, y también darle gracias a nuestros hermanitos de comunidad que estuvieron con nosotros compartiendo este maravilloso espacio. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, abrazos en Cristo Jesús. Y bien, queridos hermanos, les agradecemos su sintonía. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes decirles que siempre escuchen la vida de los santos. Hoy San Juan de Capistrano nos ha enseñado cosas extraordinarias, ese predicar sobre la conversión, que no se nos olvide nunca, que tengamos siempre el valor y la firmeza de predicar esa conversión, de anunciar esa buena noticia, de anunciar ese reino de Dios, que tengamos la autoridad del creyente, que tengamos siempre ese valor y esa firmeza para dar testimonio del Señor. Por eso les deseamos un día muy bendecido, que el Señor los bendiga, la Virgen los proteja, que sea hoy y siempre ese amor de Dios acompañándolos, y que siempre estén en sintonía de esta bendita emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Un abrazo también para mis hermanos de comunidad, muy afectuoso en Cristo Jesús, que Dios los bendiga, y a todos ustedes de verdad, que siempre estén allí unidos a esta hermosa experiencia de la vida de los santos. Es un camino, es una autopista para llegar también al cielo. Dios los bendiga.